El tema que vamos a desarrollar, la nueva inteligencia de crédito para conectar al nuevo consumidor, analítica, Big Data e inteligencia artificial, conferencia y panel en este auditorio número 1. Muy bien. Para ello contamos con Marco San Juan. Marco nos acompaña hoy, Marco San Juan Romero, consultor de Data y Analytics de entidades financieras como el Citibank, el Círculo de Crédito de México, Rocket, entre otros. Actualmente trabaja para Equifax en este mismo cargo. Su experiencia se especializa en el desarrollo e implementación de modelos estadísticos basados en el historial crediticio de las personas, desarrollando una cultura de riesgo para el otorgamiento de créditos que transformen oportunidades. Es Marcos San Juan Romero, actualmente con Equifax, a quien les agradecemos siempre su presencia con nosotros. Nos acompaña también Germán Peña, egresado de la Universidad Javeriana en Matemáticas e Informática, tiene un magíster de la Universidad de los Andes en Finanzas, ha trabajado como jefe de riesgo en Fenalco, Refinancia, consultor del International Finance Corporation, profesor de Finanzas y Riesgo de la Universidad de EAFIT. Actualmente es el director de Riesgo y Análisis de Lendo EFL, Germán Peña. Y Andrés López, vicepresidente de consultoría de Spanish Latam Experience, uso de data alternativa en decisión de crédito, TED Style Conference, 20 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales del sector financiero. Ellos nos van a acompañar entonces para desarrollar este tema, la nueva inteligencia de crédito, para conectar al nuevo consumidor, analítica, Big Data e inteligencia artificial. Muy bien. Le damos entonces la palabra en este momento a Marco San Juan, consultor de Data y Analytics de Equifax México, a quien le damos la bienvenida en este momento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Marco San Juan, ya me hicieron el favor de presentarme un poco. Les voy a hablar esencialmente de cómo se aplica la ciencia de datos en el negocio de crédito en particular. Para esto quisiera comenzar con una dinámica. La dinámica. Ya no tengo sonido. Ok. La dinámica consiste, voy a necesitar más bien de su apoyo. Si pueden, por favor, sacar sus celulares. Ya que esto realmente más bien es un asalto. No, broma. Me ayudan por favor a entrar a la página de menti.com y les va a pedir un código, ¿no? El código es 7716-7716 y vamos a tener una dinámica de unas preguntas. No les va a pedir nada de información ni confidencial, ni quizás sus últimos 4 dígitos de su tarjeta o algo por el estilo, no se preocupen. La dinámica realmente es muy valiosa, va a ser para otorgarle información a ustedes mismos. Vamos a empezar a conocer cómo están las empresas el día de hoy en Colombia, Bogotá, etcétera. Entonces, si me ayuda Rodrigo a pasar por favor a la página. Ok, entonces me gustaría comenzar con que me platicaran qué estudios creen ustedes que debería de tener un data scientist, ¿no? Es decir, esta persona que se dedica a realizar modelos, qué más hace, que típicamente a qué universidad van, etcétera. Las 3 palabras que se les vengan a la mente cuando alguien dice data science. Y como podrán ver en la pantalla, va a ir apareciendo una distribución de palabras. Mientras más grande y más al centro esté la palabra, quiere decir que más coincidimos los que estamos aquí presentes. Las más pequeñas, evidentemente, lo opuesto, ¿ok? Entonces, pues creo que más o menos concordamos, ¿no? Al menos en que estadística es esencial para alguien de ciencia de datos. Siguen respondiendo, vamos acomodándonos en esta temática. Matemáticas aparece también mucho por ahí, Big Data, programación, ingeniería, ciencias sociales. Parece que es como un conjunto de muchas cosas, ¿no? No es solamente una profesión, realmente estamos hablando de un conjunto de profesiones, un equipo completo que estamos viendo acá. Entonces, ¿me ayudas a pasar a la siguiente, por favor? Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuáles fuentes de información utilizan ustedes actualmente para los procesos de toma de decisión? ¿Ok? Entonces aquí va a haber algunas que no sé si les suenen, de todos modos las menciono. Web scraping, es decir,
ir por información, internet, redes sociales, geolocalización, evidentemente historial crediticio, ¿no? Creo que ese si no lo ponemos todos, creo que ahí sí tenemos una preocupación. Pero es la idea, que se den cuenta de cómo están ustedes respecto a lo que responden, comparados con el público que estamos hoy acá. Esto de hecho es una distribución ahorita que es súper normal con lo que pasa también contándonos un poquito la experiencia en México. En México esto es súper típico. La verdad es que esperaba ver algo similar acá en Bogotá. Muy pocas personas, ¿no? 16, 11% están encontrando información, por ejemplo, de dispositivos. La geolocalización empieza a tener un auge, es un asunto un poco importante. Y redes sociales tuvieron su boom, pero pareciera que ya no están tan arriba, ¿no? Es 12% de las personas estamos ocupando información de redes sociales y seguramente tiene que ver con la privacidad de los datos. Todos sabemos que quisiéramos utilizar todo, pero los usuarios no necesariamente nos comparten todo su comportamiento todavía. ¿Ok? Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Ok, en esta les voy a pedir que pongan un nickname, realmente no importa el que pongan, nada más para que veamos cuántas personas estamos acá jugando en una encuesta rapidísima también. Nos vamos a esperar a que se terminen de sumar unos cuantos más, unos 35 y comenzamos. O se quedó en 33, ya nos subió. Entonces vamos a empezar el quiz. Okay, entonces, no se preocupen por el tiempo, pero, ¿cuenta con un equipo dedicado a Data Science? Las respuestas, les voy a dar aquí unos segundos para las respuestas. Seguramente muchos de ustedes tienen personas que se dedican a esto, pero la pregunta específica es si tienen un área completa que se dedique a hacer el proceso completo de Data Science, que es algo de lo que vamos a platicar, ¿no? Entonces, ¿qué le tiran? ¿Que sí, que no? Miren, realmente me sorprende Colombia en este aspecto. En México esta distribución cambia mucho, y no solo en México, en Centroamérica, Sudamérica, realmente no hay áreas especializadas en Data Science todavía. Ustedes al parecer están como en un interno, no podemos decir que realmente que está cargado hacia un lado, está mitad y mitad. Muchos de ustedes sí tienen áreas especializadas en eso. Y por último, me gustaría preguntarles qué tipo de software utilizan sus empresas para realizar analíticos, ¿no? Digo, ahí pusimos de los más utilizados. Si tienen otro, pues bueno, pongamos otro, no hay problema. Ahí empiezan a responder, hay algunos Python, RStudio, Excel, manejadores de SQL, como pueden ser ahí Postgres, puede ser Oracle, cualquier otro, Hadoop, Spark, ¿no? Ok, van 18 respuestas, más o menos estábamos esperando que como 35, ¿no? Vamos a dejar un tiempecito que respondan unos poquitos más. 33, 35 son los que estamos respondiendo. Ok, este es algo interesante, súper interesante. Hay incluso imágenes ahí en Facebook, memes ahí, donde Excel está soportando a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo financiero. Creo que ahí concordamos en que es una herramienta que sigue siendo importante, utilizada, pero no está hecha para el análisis de datos realmente. Está hecha para administrar y presentar algunos datos. Tiene un límite que seguramente ustedes ya han alcanzado en el número de registros que puede observar, 9 columnas, requiere de una máquina, etcétera. En cambio, las demás herramientas, que me alegra, me deja muy contento ver a RStudio, por ejemplo, ahí en tercer lugar, mi favorito de manera particular. Manejadores de SQL, bueno, evidentemente necesitamos sacar la información de algún lado y las bases de datos estructuradas siguen siendo algo sumamente importante. Python, me sorprende verlo tan abajo, ya que realmente va a ser el principal en la industria en los próximos años. Ahorita voy a entrar en detalle en eso en particular. Y SAS es una empresa que si hubiéramos preguntado hace 4 o 5 años esto mismo, hubiéramos hecho este ejercicio, les apuesto a que SAS hubiera aparecido en el número 1. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que no es suficiente con que solamente una empresa nos pueda dar soporte. Necesitamos de más. Okay, y RStudio, por ejemplo, Python, manejadores de SQL, sabemos que nos ayudan a abaratar un poco las cosas, ya que son software libre, muchos de ellos, y podemos entrar en algo con mayor detalle.
Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. De hecho, en la misma página, no sé si les aparezca, y si no, les compartimos de alguna forma los resultados estos mismos que ustedes vieron. Me parece interesante, ¿no? Al final acabamos de hacer en tiempo real un pequeño estudio de mercado entre todos nosotros. Eso es bastante bueno. Entonces, aquí nosotros hicimos algunas investigaciones, ¿no? Algo bien sabido es que la mayoría de la data, el 90%, 80% de la data, 90% de la data, se ha creado en los últimos 2 años. Esto es súper interesante. ¿Cómo puede ser que en 2 años alcanzamos a crear mucha más data que en el resto? Les apuesto que sus empresas tienen 10 años, 20 años operando, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía con eso? ¿Por qué no se guardaba? ¿Por qué no se explotaba? Muchísimas, digo, ya lo vimos también en las conferencias anteriores, en las plenarias anteriores, el 50% de las labores de las oficinas van a poder ser automatizadas. Es decir, ya no vamos a necesitar de mucho tiempo de operación que hoy nos toma para poder tomar decisiones rápidas. Esto va a ser mucho más veloz porque va a estar automatizado. Para esto, entonces, también necesitamos estructura y tecnología mucho más avanzada, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en los lenguajes protagonistas durante 2020, al menos en tema de data science, van a ser Python, R y Spark. Aquí ya ni siquiera no apareció Excel, no aparecieron los manejadores de bases de datos, no apareció SAS, por ejemplo. Es algo, una diferencia y un cambio importante. Por ejemplo, otra cosa así súper interesante de la que también llegué a escuchar en una de las plenarias anteriores es sobre estas Alexas o estas inteligencias que estamos utilizando, por ejemplo, ¿no? No sé si conoces qué es Alexa, pero es una bocinita de Google. Literalmente ya es una inteligencia artificial, ¿no? Ya no estamos hablando de que se va a crear, ¿no? Es una inteligencia artificial que te puede funcionar como asistente, ¿ok? Ok, entonces entrando en materia, realmente el data science no es una sola cosa, sino es un proceso. Este proceso requiere de 4 pasos principales importantes, que es el entendimiento del negocio, la adquisición y el entendimiento de la data, el desarrollo de los modelos estadísticos, machine learning, inteligencia artificial, deep learning, etc. Y la puesta en producción, que para eso también necesitamos otro tipo de herramientas y tecnologías que sean capaces de implementar estas herramientas más avanzadas, ¿no? En el pasado, o lo que ocurría hasta hace unos pocos años, es que realmente teníamos un modelo más conservador donde se trabajaba bajo pedido, es decir, las áreas de analítica les decían, mira, yo quiero que me hagas un modelo de originación. Puntos, no pasaba nada respecto a comunicaciones entre ellos, se trabajaba en silos. Las áreas de Analytics además no se involucraban en la implementación, quedaban en una fórmula, la entregan a TI y TI se encarga de implementar, ¿no? Entonces, eso lleva realmente un proceso muy largo. En cambio, cuando tenemos áreas o estructuras de data science, se tiene que involucrar absolutamente a todas las personas desde el inicio. Se tiene que plantear objetivos que sean medibles. El negocio va a estar involucrado en absolutamente todo el proceso de desarrollo de modelos, en la implementación. Y el último punto súper importante es que la analítica, o el área de analítica, es totalmente dueña de la implementación, ya no el área de TI. Entonces quitamos una dependencia importante ahí. No solamente, bueno, les platicaba de los 4 pasos, el siguiente sería la adquisición de data. Como veíamos en la distribución, realmente nosotros nos estamos enfocando prácticamente en 3 todavía, que es la información de instituciones financieras, telecomunicaciones, que ya nos ofrecen los burós, consultas, también nos ofrecen ya los burós, ¿no? Pero ahora tenemos que preguntarnos también sobre cómo está el consumo de estos clientes, dónde están gastando, qué tipo de segmentos hay. Diferenciar industrias, sabemos que agro, por ejemplo, es increíblemente diferente a otro tipo de industrias. Información de redes sociales, qué tanto se está explotando, de Facebook, de Twitter, la que se puede explotar, ¿no? Claro, ya sabemos la privacidad de datos, pero hay información que es pública de todas formas. Los gobiernos en todo el mundo están empezando a abrirse en temas de datos, es decir, ya no son tan celosos en temas de datos, sino que hacen encuestas que disponibilizan para que se tomen decisiones. Y en temas de salud también, ¿no? Como muchas otras fuentes de datos. Si solo me pusiera a hablar de fuentes de datos, creo que no acabaríamos. Pero realmente esto lo que nos permite es tener una visión 360 de nuestros clientes, de nuestros prospectos y de los que ya no son nuestros clientes.
¿Okay? Después viene el entendimiento de datos. ¿Qué hago con toda esta masa de datos que yo ya formé? Necesito plataformas de Big Data que me dejen ver las cosas, ¿no? Muchísimas personas, yo creo que el 80% de las personas en el mundo somos visuales. Entonces tenemos que saber qué está sucediendo, crear indicadores. No sé, hay muchísimas plataformas de este estilo. Está Tableau, está TIBCO, está Power BI, están muchísimas visualizaciones que nos ayudan a entender cosas desde lo más simple. Por ejemplo, nos falló un poquito la visión, no se alcanzan a ver los indicadores, pero se los voy platicando. Está realizando un análisis de cobranza. O sea, ¿les suena qué es este de abajo? ¿A alguien? ¿Les suena al roll rate análisis? Aquí estamos viendo de manera visual, sin que podamos ver los números, no se alcanzan a ver realmente. Sabemos a dónde atacar, ¿no? Los verdes mejoraron. El mes anterior realmente estaban en una morosidad, hoy se recuperaron o se mantuvieron. Y los que están en rojo ya sabemos que empeoraron, ¿no? No solamente hace un mes, hace 6 meses, hace 12 meses, etcétera. Y la idea es tener todo esto automatizado, o sea, realmente ya no gastarle 1 semana, 2 semanas en pedirle un reporte a nuestros analistas, no gastarlo como analistas, sino ya está hecho. Solamente es vaciar la información una vez que la entendemos, ¿no? Podemos estar jugando con diferentes tipos de variables, cruzar con scores, por ejemplo, con antigüedades de cliente, con estimadores de ingresos, etcétera, ¿no? Yo hablé de muchas fuentes de información y de fuentes de información, de indicadores, etcétera. Entonces, si nos pasamos a la presentación de nuevo, este realmente nada más era un ejemplo de tipos de visualización de datos que podemos realizar para entender nuestra data. ¿Okay? Después viene el proceso de desarrollo de modelos. No sé si muchos de ustedes, parte de ustedes, estén dentro del desarrollo de modelos, pero realmente es algo que tenemos que tomar en cuenta como proceso completo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Todas las personas que trabajan en analítica específicamente en sus empresas tendrían que dar un checkpoint en cada uno de estos 6 pasos. Entendimiento del negocio, tienen que hacer análisis exploratorio de datos, ver distribuciones, correlaciones, la creación del algoritmo, ¿qué significa? ¿No? Sabemos que es difícil a veces explicar un algoritmo, una fórmula matemática, pero justamente es parte del perfil de Data Science que nosotros estábamos buscando. Realizar validaciones, desde el negocio nos interesan unas, desde el desarrollo de modelos nos interesan otras, etcétera, y poder poner en la implementación de estos modelos. Okay. Ahora, ya les platiqué mucho como del proceso de adquisición de datos, les platiqué cómo vamos a utilizar los modelos, visualizarlo, etcétera, y realmente así nosotros podemos tener la parte de Data Science central en todo el ciclo de crédito. Es decir, prospección, en originación, plataformas ahí que ayuden a hacer la originación de manera automatizada, visualizaciones de datos, en el comportamiento de los clientes, en la cobranza, plataformas globales que pueden existir, ayudarnos a automatizar esas decisiones. Y algo súper importante que también se platicó en la tarde, ¿no? ¿Qué canales digitales estamos buscando para acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Y así volver a prospectar, ya que los conocemos, y tener un ciclo ya completo. ¿Okay? Bueno, un compañero mío va a platicarles de algunos casos de uso para aterrizar mucho mejor estos ejemplos. Hola a todos, mi nombre es Antonio Castillo, yo soy el director comercial de Equifax México y Colombia. Miren, yo creo que un tema muy importante es que el uso de la tecnología, si no lo ocupamos, realmente no nos sirve. Entonces, ese es un punto que quiero destacar con 2 casos del uso de esta tecnología. Primero que nada, quiero comentarles de un negocio que para poder crecer requiere, pues, incorporar nuevas líneas de crédito, nuevos productos financieros a un mercado que desconoce o un mercado que ha venido rechazando. Entonces, a través de los modelos, a través del uso de la tecnología, en este caso, hicimos varias cosas para poder lograr esos beneficios.
que es tener nuevos clientes. Primero que nada, entender el comportamiento del mercado. Ese es el primer punto. Entender quiénes son los clientes, cuáles son los segmentos y qué necesidades tienen. Ahora, por otro lado, también entender las geografías, entender los puntos donde existen. ¿Cuál es su situación económica? ¿Cuáles son sus usos y costumbres? ¿Qué es lo que necesitan en sus entornos geográficos? Ese es el tema de la geolocalización. A través de la información georreferencial, entender las geografías y la situación de cada cliente. Y por otro lado, otro de los análisis que hicimos fue analizar qué es lo que pasaba con aquellos clientes que no pagaban su crédito. Analizarlo, entender las razones, entender el deterioro de la cartera para poder proponer nuevas soluciones. Y también en el otorgamiento, entender los rechazos, conseguir información adicional a través de las diferentes fuentes internas, externas, que nos permita entender mucho mejor por qué rechazamos esos clientes y no podemos crecer la cartera. Bueno, el resultado, como pueden darse cuenta, requirió de varios pasos, varios análisis, y a final de cuentas, lo que se logró en este caso de una cooperativa de ahorro y crédito fue precisamente mejorar, a través de un score a la medida y la integración de nuevos atributos que nos permitan entender a los prospectos y poder evaluar mejor sus solicitudes, pudimos incorporar pues, nuevos procesos, nuevos productos y nuevas políticas de crédito para poder crecer este portafolio. Los resultados de esta cooperativa, que es una de las cooperativas más importantes de México, fue precisamente incorporar a nuevos segmentos ya competidos y ganar y tener un market share muy, muy importante sobre el segmento que estaban buscando. No lo hubieran podido lograr sin la ayuda de la tecnología. Entonces, este es uno de los puntos que queríamos compartir con ustedes. El segundo tiene que ver con una microfinanciera. Una microfinanciera es una empresa que ofrece créditos de un valor bajo a mucha gente. Y en ese sentido, el problema que tienen las microfinancieras precisamente y que tienen que tener mucho cuidado es en el otorgamiento, porque es un negocio muy masivo. Aquí el desafío de esta microfinanciera es que otorgó tantos créditos que en un momento dejó de seguir otorgando precisamente por el incremento en la morosidad. Entonces es un asunto bien crítico que una financiera que está dedicada a este negocio se detenga otorgando créditos porque simplemente su portafolio está tan deteriorado que no puede avanzar. Entonces, ese es el caso de negocio. ¿Cómo lo solucionamos en Equifax? Bueno, primero que nada, se hizo un análisis del proceso de originación. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese proceso? ¿Qué información es la que teníamos? ¿Por qué teníamos tantos malos pagadores? Después se hizo una consultoría que revisó los procesos, tanto de originación como de cobranza, y se tomaron decisiones precisamente para generar un nuevo modelo para originar y también para cobrar a este tipo de microcréditos. Se hizo una consultoría de cobranza y después, a través precisamente de los resultados, se automatizó tanto el proceso de originación, tomando en cuenta todos estos análisis, como el proceso de cobranza. Y los resultados, como pueden ver, fue una disminución drástica, como pueden ver en la gráfica, el cuadro azul y medio clarito es el tiempo que nos tomó las dos consultorías y luego los resultados después de la implementación de los malos pagadores se convirtieron en buenos pagadores. Entonces,
Del 50% que teníamos de malos pagadores, nos quedamos con un 20% y tenemos un 80% más de rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos ocupando aquí? Estamos ocupando varias cosas. Estamos ocupando un equipo con diferentes conocimientos, estamos ocupando tecnología, las mejores prácticas para poder precisamente dar esos resultados. ¿Cómo están ustedes en este proceso de transformación? ¿Cómo ven ustedes esa transformación en sus empresas? Porque, bueno, pues empieza precisamente desde la incorporación de nuevas fuentes de información o guardar información para la toma de decisiones que a lo mejor en este momento no lo están considerando. Equipos multidisciplinarios, precisamente que se encarguen de poder observar tanto las casuísticas de originación como el comportamiento de la cartera y el seguimiento, porque bueno, de nada nos sirve tener recomendaciones a través de estos modelos si no las podemos implementar, si no las podemos automatizar, si no podemos dar un trato diferenciado a los problemas de los clientes para resolver precisamente cualquier inquietud o cualquier quebranto que pudieran llegar a tener. Y también, muy importante, el ir ocupando la información y a través de procesos de machine learning o procesos que nos permitan analizar de una manera más efectiva la información para la toma de decisiones, actuar y ponernos a trabajar pues en todos los procesos de la manera más automatizada, pues estas ideas que se van incorporando resultado de estos análisis de data scientists. Pues eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Más tarde vamos a tener un taller precisamente donde vamos a explicarles todas estas tecnologías, vamos a tener algunas demostraciones y bueno, pues nosotros en Equifax estamos precisamente enfocados para poder ayudar a sus empresas desde la originación hasta que el cliente deja de ser cliente, tratando de siempre mantenerlo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Buenas tardes. Gracias. Vale. Vamos a hablar un poquito sobre cómo hacemos para conocer a la gente, cómo hacemos para conseguir más información. Hoy en día queremos entrar a nuevos mercados, queremos conocer a nuestros clientes y no sabemos cómo. O tenemos limitaciones en información. Nosotros estamos trabajando en buscar esas fuentes de data alternativa que me permitan mejorar mis procesos en el ciclo de crédito como tal. ¿Tengo un problema? No me pasa. Ya. Una de las cosas que vemos es cada vez nos estamos volviendo más a usar nuestros teléfonos celulares. Si yo le digo a uno de ustedes que me dejen ver sus teléfonos, primero, no me van a dejar hacerlo. Segundo, podría conocer mucho de la persona que me preste sus teléfonos. ¿Qué le gusta? ¿Por dónde se mueve? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus hábitos?
qué hace en su tiempo libre, qué información busca en internet, etcétera, etcétera. Esa información es súper valiosa y más aún cuando vemos que la penetración de celulares cada vez es más alta. Un solo toque, listo. En América Latina cada vez tenemos más penetración de smartphones y de teléfonos inteligentes. Lo que estamos buscando nosotros es conocer a las personas, saber cuáles son sus hábitos a través del teléfono celular, entender qué información hay ahí y cómo la puedo explotar para la construcción de scores. Ese ADN de los celulares me va a permitir entender el hábito de mi cliente, entender el perfil de riesgo de la persona, entender sus gustos y preferencias. Y lo que estamos haciendo ahora es tomar ese ADN y convertirlo en información. Y una vez tenga esa información, convertirlo en scores. ¿Qué tipo de información puedo encontrar en los celulares? Vamos a encontrar información de hobbies, de actividades sociales, de compras, lugares que visito, mi perfil financiero y muchas otras cosas que si tengo la autorización podría verlo. Lo que quiero es entrar al mundo de cada persona, entender quién es esa persona, identificar qué perfil tiene la persona y con base en eso dar una calificación o un score para riesgo o para mercadeo o para segmentar mis clientes. Este tipo de información en las nuevas generaciones se vuelve mucho más importante. Una persona joven, millennials, las nuevas personas, es más fácil que tenga un celular a que tenga una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo hago para conocerlo mejor si no tengo historia en el buró? Este tipo de alternativas me ayudan a conocer al cliente, a entender qué es lo que le gusta, cómo se comporta en los diferentes ámbitos. Nosotros lo que estamos haciendo es tomar esa información y construir modelos estadísticos con las técnicas que nos hablaban en la conferencia anterior, enfocados a crédito, a mercadeo, a fraude. Entonces empezamos a ver cómo en poblaciones de muy poca información o de nada de información en los buros puedo empezar a tener scores que me permitan tomar una decisión de crédito o información para segmentar una población, para poderle ofrecer el producto adecuado en el momento adecuado a la persona. Todo esto estamos haciéndolo a través de la información de los teléfonos celulares. ¿Qué buscamos en el celular? Buscamos información de dónde vive la persona, georreferenciación. En los casos anteriores que nos contaban las personas de Equifax, georreferenciación es súper importante. El tipo de información que yo estoy buscando es su hábito y sus comportamientos normales de la persona. No me interesa entrar a información personal. Aquí hay una línea delgada entre lo que puedo ver, lo que puedo hacer y lo que no debería entrar en ningún momento. Entonces, yo quiero saber cuánto tiempo pasa en el celular, por ejemplo, o cuánto tiempo se pasa buscando información en Google o en Internet. No me interesa qué busca, porque eso es mucho más personal. Yo quiero saber cuánto tiempo está en el teléfono hablando. No me interesa con quién está hablando. Y todo este tipo de información la convertimos en variables, en características para desarrollar modelos. ¿Qué impacto tiene este tipo de modelos? Las tasas de aprobación mejoran. Podemos entrar a poblaciones que en este momento no las puedo atender por falta de información. La analítica me permite conocer mucho más a la persona. Yo puedo estar mucho más cercano al cliente, entender sus gustos, preferencias, hábitos. Por otro lado, tengo algunas restricciones de seguridad.
de entender hasta dónde yo puedo entrar, hasta dónde yo puedo conocer esa información y para qué la voy a usar. Tenemos que ser muy transparentes con el cliente para que podamos usar esa información. ¿Qué logramos? Pues ser más proactivos, buscar al cliente, entender sus necesidades y llegar mucho más rápido al cliente. Hay un tema aquí, una línea delgada entre en lo que puedo hacer en lo privado y en lo público. Necesito que el cliente sepa que yo voy a tomar esa información, para qué la voy a tomar, cómo la voy a almacenar y cuál es el beneficio que va a tener ese cliente. Esa es parte de los procesos que tenemos que desarrollar cuando usamos este tipo de data. Básicamente, lo que estamos haciendo ahora es buscar estas nuevas fuentes de información para llegar a más población y conocer mejor a mi cliente. Gracias.